Chiquillos, vibraciones. Hay que entender algo con respecto a vibraciones. Esto corresponde a uno de los tantos agentes físicos que tenemos. Se trabaja con ruido y vibraciones que son de los más importantes, pero lo que nos deja que muchas veces, por ejemplo, lo que es temperatura, humedad, también se deben considerar. Cuando uno habla de vibraciones, también debe considerar en cierto aspecto lo que es el ruido, ¿ya? Pese a que son agentes distintos, son agentes que también van de la mano. O sea, la mayoritariamente de las veces siempre van a estar juntos, van a andar de la manito. Pero es importante entenderlos. Ahora, un gran número de trabajadores está expuesto a vibraciones. En su lugar de trabajo, algunas herramientas y máquinas lo producen, pero también estarán expuestos a aquellos trabajadores que utilizan vehículos como medio de transporte, rodados y combinados con otras utilidades como por ejemplo tractores agrícolas. O sea, muchas veces la vibración está dada, por ejemplo, por un elemento como esto, como una sierra para madera, una sierra eléctrica, ¿ya? O también tenemos otro caso u otro ejemplo que es esto, un martillo neumático o un cango, que también se conoce de esa forma. Las vibraciones, chiquillos, pueden afectar distintas zonas o distintas partes del cuerpo. En una primera instancia, cuando uno empieza a hablar de vibraciones, uno hace referencia a que la parte más básica de una persona son las manos. Por lo tanto, si uno va a trabajar con una herramienta, esta debe ser sujetada por las manos. Por lo tanto, ya la persona va a estar expuesta a una vibración específicamente en este segmento mano. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, una persona en una moto, la persona tiene que estar sentada en esta moto. Por lo tanto, cuando esta empieza a circular, ¿qué va a suceder? La vibración que genera tanto el motor como el rodado de las ruedas por las calles y por los caminos, y las mismas piedras, algunos baches que pueden en la vía, va a producir que hay una exposición ya a nivel de cuerpo completo. O sea, uno está diciendo que una persona no solamente va a estar expuesta a vibraciones en el segmento muñeca-codo, sino que también puede tener una exposición a cuerpo completo, ¿ya? Es importante entender esto, ¿ya? Porque cuando uno habla, por ejemplo, del agente ruido, uno dice, perfecto, agente ruido, no me preocupo tanto, ya que el mayor inconveniente o la vía principal es los oídos. Por lo tanto, trabajamos un control en eso. Sin embargo, el ruido también va a empezar a producir distintos efectos en todo el cuerpo. Y las vibraciones también lo van a hacer. Ahora, el efecto que puedan tener las personas en esto radica en algo muy específico. La intensidad y el tiempo que esté expuesto, ¿ya? Esos son dos elementos bien importantes. Ahora, acá tenemos dos ejemplos. ¿Ya? Lo que está acá a la derecha va a ser algo que vamos a empezar a trabajar en los siguientes módulos, ¿ya? Y en algunos ramos más específicos. Vamos a empezar a hacer dinámicas con elementos así. Con equipo a escala, no son juguetes. Ahora, tenemos acá una persona que está rompiendo una parte de un pavimento, una calle. Si ustedes se dan cuenta, ya acá vamos a tener un tema, que es básicamente una exposición a ruido, porque esto genera ruido y una cantidad importante, y también vibraciones en el segmento muñeca-codo. Ahora, nosotros nos damos cuenta de que la persona está tomando una posición no natural. Cuando uno habla de posición natural, en la práctica hace referencia a esto. Una persona que no tenga ninguna de sus articulaciones flectadas o en una posición doblada, ¿ya? Sino que sea recta. O sea, la persona, en el fondo, si está acostada, va a generar algo así como un ángulo de 180 grados. Ahora bien, cuando uno empezamos a ver un tema de riesgos, acá tenemos riesgo de interés higiénico, que por ejemplo va a ser exposición a ruido, para lo cual la persona está utilizando un protector auditivo. También tenemos exposición a vibraciones. El tipo de guante que se ve acá, lo más probable que sea una medida de control, en el sentido de que puede absorber vibración y disiparla en forma de energía. Ahora bien,
acá nosotros, si vemos esta imagen, podemos darnos cuenta que también vamos a tener otros riesgos. Como por ejemplo, la persona está con un protector visual, con una gafa o un lente de seguridad. Por el tamaño y por el tipo es una de alto impacto, o sea que puede aguantar si uno de estos elementos sale proyectado hacia su cabeza. O sea, ya acá estamos trabajando o estamos haciendo gestión del riesgo, pero en función de los distintos tipos de riesgo que nosotros tenemos. O sea, la persona está trabajando con una protección por el riesgo físico, por ruido, una protección por riesgo físico de tipo vibraciones, una exposición ya por un tema de proyección de material o proyección de partículas, pero sin embargo, veo que tiene un zapato de seguridad, pero no estoy viendo, por ejemplo, un protector respiratorio, porque en este caso es la forma más sencilla y más práctica de poder prevenir el contacto o ingreso de alguna partícula al sistema respiratorio. ¿Ya? Ahora bien, nosotros si nos damos cuenta también vamos a empezar a producir o tener otros riesgos, como por ejemplo un riesgo de tipo ergonómico, ¿ya? Porque en este caso tenemos que sujetar el cango en una posición, o hincarnos sobre él en una posición no natural. Por lo tanto, ya empezamos a darnos cuenta de que van a aparecer distintos riesgos por los cuales van a tener que tener distintos controles. Muchos me dicen, pero profe, o en la pega me decían, pero jefe, páseme nomás una faja. Yo con eso estoy listo, con eso me protejo. Ya, la faja lumbar no es un elemento de protección personal. Eso tienen que tenerlo absolutamente claro. Bajo ningún punto de vista es un EPP. ¿Ya? ¿Por qué razón motivo? Es un elemento o instrumento médico. Por lo tanto, ¿quién debe recetarlo? Un traumatólogo o en su efecto un kinesiólogo en recomendación de un examen o una recomendación directa del médico. Entonces, ahí tenemos que tener un tema con respecto a aquello. Ahora, vamos a empezar a ver, ¿qué son en sí las vibraciones? Consiste en un movimiento de un cuerpo sólido alrededor de su posición de equilibrio, sin que exista desplazamiento. Dentro del objeto que vibra. Las vibraciones se transmiten por el interior de un objeto y también a través de los puntos de contacto entre diferentes objetos. O sea, muchas veces cuando, por ejemplo, estamos en un comedor, ya que ahora en este momento mi comedor es mi oficina, pero cuando estamos, por ejemplo, almorzando, tomando tecito o once, nos percatamos de un detalle, que quizás cuando hay un temblor o pasa algún vehículo grande, la mesa empieza a vibrar un poco y se empiezan a desplazar los elementos de una manera muy pequeña. Ahora, cuando dice que es el movimiento de un cuerpo sólido, tenemos que entender algo. Si yo, por ejemplo, estoy con un taladro, el taladro tiene un desplazamiento mínimo, ¿ya? Pero mientras hace la percusión, existe una vibración. Por lo tanto, ya vamos a empezar a definir una diferencia entre ruido y vibraciones. El ruido o el sonido, que son, ojo, son cosas distintas. El ruido, recuerden que es molesto al oído, y el sonido es lo que uno, al escuchar, identifica una estructura. ¿Ya? Por lo tanto, la diferencia principal entre ruido y sonido es el medio donde se transmite. ¿Ya? Ahora, en la práctica, las vibraciones a las que se están expuestos los trabajadores son una combinación de un gran número de vibraciones simples. O sea, cuando una persona está trabajando, muchas veces, si por ejemplo una construcción, y estamos trabajando en obra, haciendo radiar de piso, y otras labores más, vamos a tener distintos tipos de vibraciones. Por lo tanto, tenemos una vibración asociada directamente, por ejemplo, al huevito, el elemento que se ocupa para poder hacer la mezcla de concreto, la mezcla de cemento, ya, taladro, herramientas manuales, entre otras cosas. Entonces, muchas veces nos va a tocar que no vamos a tener una sola exposición o una sola fuente de generación de vibraciones. Esto hay que entenderlo así, chiquillos, ¿ya? No es como para, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando uno empieza a hacer prevención, y más con agente intelihigiénico, lo que uno tiene que empezar a ver es identificar las fuentes, o en español decir, o ver qué elemento dentro del trabajo o dentro de la empresa va a generar algo, ¿ya?
O sea, podemos tener, por ejemplo, un compresor, esos equipos que generan aire a alta presión, herramientas manuales, herramientas neumáticas, entre otras cosas. Por eso es importante tener esto bien claro, para poder diferenciarlos bien. En español, yo debo identificar todo lo que pueda generar un riesgo a la salud de las personas. Ojo, de las personas, ¿ya? He estado revisando un poco los foros, ya que luego he empezado a dar retroalimentación, y he detectado una cosa, que están confundiendo empleador con empleados. ¿Ya? Eso tiene que tener también su diferenciación. Ahora, la vibración se puede medir en unidades, sí. Y en la práctica, nosotros tenemos que tener frecuencia e intensidad. Es como, por ejemplo, cuando uno toma un lápiz y empieza a hacer este movimiento y se da cuenta que el lápiz empieza a oscilar. En el fondo se empieza a producir una onda, ¿ya? Cuando tenemos frecuencia, intensidad y completa un ciclo de oscilación, vamos a trabajar con los hertz, ¿ya? Que también los hertz es una unidad que se utiliza mucho en física, ¿ya? Se utiliza también en electricidad y cuando uno quiere trabajar directamente ruidos y vibraciones, pero de un punto de vista un poco más específico. Ahora, también podemos trabajar la vibración como una aceleración, ¿ya? Y una aceleración que se pueda medir en metros por segundo cuadrado. O sea, cuando un móvil se desplaza y tiene, por ejemplo, una velocidad de 80 kilómetros por hora, significa que en una hora va a recorrer 80 kilómetros. Pero cuando tenemos metro dividido por segundo al cuadrado, esto tiene una lectura diferente, la cual me dice que por cada segundo o por cada hora, por ejemplo, si tenemos una aceleración de 50 kilómetros por hora al cuadrado, significa que por cada hora que yo estoy trabajando, la velocidad empieza a aumentar, ¿ya? Es una razón de 50 kilómetros por hora. Ahora, las aceleraciones pueden ser positivas o negativas. Cuando son negativas, hay que entender de que va en disminución, ¿ya? O sea, podemos tener dos elementos para poder medir las vibraciones, ¿ya? Ahora, por lo general, uno compra un elemento que se llama vibrómetro, ¿ya? El más económico debe estar costando alrededor de 150.000 pesos, ¿ya? Y ya uno ya de categoría profesional para hacer trabajos directamente ya está costando o bordeando sobre el millón de pesos. Ahora, ¿qué tipo de vibraciones se consideran en la prevención de riesgos laborales? Y eso es muy importante. Cuando uno empieza a trabajar con higiene industrial, uno tiene que tener algo bien claro. Uno, aparte de definir cuáles son los lugares, cuáles son las fuentes que generan algún agente de interés higiénico, ya sea físico, biológico, químico, tiene que empezar a trabajar las cualidades. En el fondo es decir, tenemos tantos equipos de tantos años, ya tiene esta mantención, esta pauta, y empezar a describir todos los componentes del ambiente de trabajo. Y esto es con un objetivo primario, para saber realmente identificar cuáles son los elementos que estamos trabajando. Muchas veces cuando queremos hacer un control de vibraciones, un control de ruido, que aunque son cosas distintas, en ciertos aspectos se trabajan juntos, uno se da cuenta al hacer este análisis que muchas veces las herramientas de equipo no tienen mantenciones. Por lo tanto, la mantención preventiva de estos equipos también ayuda a que pueda disminuirse las vibraciones y lo que es el agente ruido. Ahora, nosotros podemos tener dos tipos de vibraciones. La transmitida al cuerpo entero, o sea, si una persona está sobre una plataforma o está, por ejemplo, sentada, es la que se transmite por todo el cuerpo. Y también vamos a tener una distinta, que es cuando una persona está haciendo un trabajo o una labor puntual y tenemos una vibración, por ejemplo, el segmento muñeca-codo. ¿Ya? O sea, vamos a tener en el fondo dos elementos principales para poder hacer un estudio, un análisis de esto. Y esto hay que entenderlo bien, chiquillo, ¿ya? O sea, vamos a definir bien. La ley chilena, que en este caso el decreto supremo 594, también lo aborda desde esta perspectiva, ¿ya? Lo aborda desde la perspectiva de que tenemos que empezar a ver los dos tipos de exposiciones que podemos tener, que es por mano, el segmento mano-brazo, ¿ya? O también en el segmento cuerpo entero. Ahora, ¿cómo va a afectar a los trabajadores? Y vamos a tener distintos niveles de afectación o distintos efectos o distintas consecuencias
que podamos tener presente, ¿ya? Lo primero va a depender de su frecuencia. En el fondo, de qué tan intenso es y se actúa sobre todo el cuerpo o sobre el sistema mano-brazo. ¿Ya? O sea, eso hay que diferenciarlo. Una es su intensidad y cómo va a trabajar en el cuerpo, cómo se va a manifestar en todo el cuerpo o una sección de él. Ahora, las frecuencias muy bajas, que están bajo 1 Hz, pueden originar ¿qué cosa? Pérdida de equilibrio, mareos o vómitos. ¿Ya? Y un ejemplo son los originados por el balanceo de un barco u otros medios de transporte. Muchas veces cuando uno va en un bus, por ejemplo, o por ejemplo va en un colectivo, en un vehículo, y tiene que bajar por una pendiente o ir por curvas, o va muy rápido, o frena de golpe, se empiezan a producir ciertas diferencias en el cuerpo y uno empieza a manifestar un cierto mareo, por ejemplo. Y eso es habitual y normal que pueda suceder. Ahora, cuando ya tenemos de 1 a 80 hercios, o sea, si tenemos hasta 1, se va a producir un mareo, un dolor de cabeza. Pero ya sobre esto, y que afectan a todo el cuerpo, pueden ocasionar lumbalgias, hernias, pinzamientos discales y lesiones raquídeas. O sea, ya cuando uno empieza a analizar esto desde esta perspectiva, uno se va a dar cuenta de que no va a producir un efecto puntual. O sea, a mayor frecuencia, ya lo que puede empezar a originar es lesiones en el cuerpo. Y una de las lesiones principales que se puede empezar a generar es la que tenemos en nuestra espalda, ¿ya? Siempre en la zona de acá, cuando uno hace una mala fuerza, ejecuta una mala fuerza o hace un apoyo, va a sentir una presión y una sensación fuerte en la zona lumbar o en la espalda baja, ¿ya? Ahora, también tenemos que nosotros recordar que nuestra columna vertebral completa tiene los famosos discos. Por lo tanto, si hay una fuerza, va a empezar a haber una compresión inadecuada de los discos y va a empezar a originarse otro elemento, otro problema, una discopatía. ¿Ya? Ahora, lo principal es que entendamos nosotros que el trabajo que tú haces y de la manera en cómo tú lo haces puede originar una o distintas lesiones. Yo siempre he dicho algo, tengo un dicho: dime en qué trabajas y te diré en qué te puedes lesionar. Ya, suena feo, pero es una realidad, chiquillos. O sea, hay que entender a veces que el trabajo origina o puede producir una lesión, ¿ya? Si no se toman los respectivos controles como debe hacerse. Ahora, cuando tenemos ya 20.000 y 1.500, que son las típicas de herramientas manuales, o sea, como por ejemplo el roto martillo que yo les estaba mostrando acá, un taladro de alto impacto, entre otras cosas, en el sistema mano-brazo, o sea, en este sistema completo, ¿ya? Donde uno va a ver un mayor problema va a ser en las articulaciones de las manos, la muñeca y codo, ¿ya? Hay que entender algo, que pueden originar lesiones en las muñecas, codo y alteraciones en los nervios de la mano, que pueden causar calambres o trastornos de la sensibilidad. Y una de las posibles manifestaciones es el síndrome de Raynaud o de dedo blando, ¿ya? Que en el fondo, cuando tú estás expuesto a tanta vibración, tú empiezas a producir un acto reflejo. Y ese acto reflejo es apretar algo más fuerte, ¿ya? Porque tú en el fondo empiezas a perder la sensación momentánea de fuerza. Y para compensar qué hace el cuerpo, empieza a apretar más. Pero resulta que tú estás apretando y esto está vibrando. Y eso empieza a producir micro daños, y ya si esto es reiterativo o constante en el tiempo, empieza a producir daños en las articulaciones, ¿ya? Que eso ya empieza a ser el síndrome del dedo blando, para que lo podamos tener de un punto de vista o conocer de otra manera. Ahora, ¿se pueden medir las vibraciones que están expuestos los trabajadores? Sí. Y específicamente tenemos que medir la intensidad de una vibración. Y se utiliza un vibrómetro, ¿ya? Que es un equipo, es muy similar como un lápiz. Es como esos termómetros digitales para ver la temperatura, pero no el de pistola, sino que es el que tiene un electrodo acá y uno lo coloca en el oído o en la axila, ¿ya? Ese es muy similar, ¿ya? Ahora, lo importante es que se hagan estas mediciones. Muchas veces estos equipos son caros de poder comprar como empresa.
Pero sin embargo, nosotros tenemos un apoyo en temas de seguridad y en temas de prevención de riesgo, higiene industrial y seguridad industrial, como ustedes quieran llamarlo, que son las famosas mutualidades. Si uno detecta, o la mutualidad, cuando va a tu empresa, detecta la presencia de algún agente de interés higiénico de esto, ellos mismos te pueden solicitar, o tú también puedes solicitar una evaluación. De igual forma, si va algún ente fiscalizador y también detecta este evento, también puede solicitar ellos de igual forma que se realice o que se haga una medición de un agente de interés higiénico. Ahora, esto hay que entenderlo bien. Cuando uno habla de vibraciones, cuando uno ve ruido, por ejemplo, uno toma un plano cartesiano y tiene un eje X y un eje Y. Y uno después empieza a ver lo gráfico y empiezan a funcionar en esto. Solamente un eje y un eje X y un eje Y. Sin embargo, cuando tenemos, ¿cómo se llama? Que hablar de vibraciones, ya tenemos que hablar con un eje X, Y un Z. O sea, vamos a empezar a trabajarlo desde un punto de vista tridimensional. ¿Ya? Ahora, en ese aspecto, será necesario medir en cada una de las dichas direcciones, o mejor utilizar 3 acelerómetros simultáneamente, orientados hacia dónde o cada una de las direcciones espaciales. ¿Ya? Este tipo de mediciones se hace y existe, sí, pero no es tan sencillo de hacer y un poco más complejo. Lo que uno siempre hace desde el punto de vista laboral es medir la vibración en un equipo, o si una persona está trabajando, colocar lo más cercano posible para determinar puntualmente en eso. Ahora, cuando utilizamos un acelerómetro, por ejemplo, eso se utiliza no tanto, o prácticamente nunca se utiliza, ¿para qué? Para medir la sección codo-muñeca, sino que es para poder medir la vibración a cuerpo completo. ¿Ya? Ahí tenemos esa diferencia. Ahora, esto no es tan relevante para que se los pueda explicar. Ahora, ¿cómo puedo saber si las vibraciones en el trabajo son dañinas para la salud? Ya, nosotros tenemos que partir desde la siguiente premisa. Si yo estoy expuesto a algún agente de interés higiénico, ¿puedo desarrollar alguna patología? Si estoy expuesto a algún riesgo, ¿puedo desarrollar algún daño, lesión o alguna patología? Sí, puede hacerse, porque es una probabilidad. Entre más y mejor tú tengas las medidas de control, o esté controlado, ¿ya? La lesión puede que se desarrolle en menor grado, ¿ya? O sea, eso hay que entenderlo así. Ahora, para valorar los efectos potenciales de una vibración determinada, se debe llevar a cabo una evaluación de riesgos, frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Muchas veces los mismos trabajadores nos van a empezar a indicar eso, ¿ya? Que jefe sabe qué, me duele la espalda, jefe me molesta mucho el codo, me molesta el hombro, la muñeca. Y uno va a empezar a ver o identificar el puesto de trabajo. Y en función de eso, uno también se va a dar cuenta de que hay que tomar ciertas medidas de control. Hay veces que no lo aplica tanto, no se hace muy bien eso. Bueno, nosotros tenemos una legislación chilena que es el famoso Decreto Supremo 594, ¿ya? Y acá te dice perfectamente, desde el artículo 83 en adelante, y habla de qué cosa. Que en la exposición a vibraciones se distinguirá la exposición segmentaria, o sea, del componente mano-brazo, o exposición del segmento mano-brazo y la exposición del cuerpo completo o exposición global. O sea, esto es lo que nos dice nuestra normativa. Ahora, en cuerpo entero, ¿qué nos versa? En la exposición a vibraciones globales o de cuerpo entero, la aceleración vibratoria recibida por el individuo deberá ser medida en la dirección apropiada de un sistema de coordenadas ortogonales, tomando como punto de referencia el corazón considerando. O sea, cuando me hablo de ortogonales, ya está haciendo referencia que tenemos que tener un eje X, un eje Y y un eje Z. ¿Ya? Y desde el corazón. Cuando una persona está expuesta constantemente a vibraciones, ¿se pueden producir efectos en su cuerpo? Sí, se pueden producir efectos en su cuerpo, ¿ya? Y efectos de distintas maneras. Eso hay que tenerlo bien claro, por si acaso. Muchas veces con las vibraciones se empieza, cuando es constante en el tiempo la exposición, se empieza a producir un elemento que se llama la alteración a los ritmos biológicos.
y específicamente la alteración del funcionamiento del sistema cardíaco, que eso es un tema muy importante. Ahora, si nos damos cuenta, acá tenemos las distintas formas en que podemos hacer o trabajar con los distintos ejes X y Z para poder analizar las vibraciones, ¿ya? Y de igual forma, tenemos la exposición segmentaria del componente mano-brazo y que la ve desde esta perspectiva, desde un eje X, desde un eje Y, desde un eje Z. Ya, chiquillos, voy a dejar de compartir, voy a empezar a sacar el silencio de los micrófonos para que ustedes puedan hacerme preguntas respecto a lo que vimos ahora. Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Algo que no se entienda? Profe, ¿me escucha? ¿Sí se escucha? Bueno, quería ver si cuando uno está en el sistema laboral, en todo momento se tiene que medir la vibración de peligro. Mira. Solamente cuando la persona está en riesgo con alguna herramienta, con algún caso. Ya mira, vamos a empezar a hacer diferencias. O sea, una diferencia puntual, ¿cuál sería? Por ejemplo, nosotros detectamos el agente, ¿ya? Y frente a eso empezamos a hacer la medición, ¿ya? Ahora, por lo general uno hace una medición puntual, o sea, si por ejemplo tenemos 10 tareas, y de la tarea nos damos cuenta que la tarea 2 y 4 tiene vibraciones. Uno que haría en ese aspecto mide cada una de las tareas, ¿ya? En los momentos en el que puede haber vibración. Y recién, ¿para qué cosa? Para poder tomar las respectivas medidas de control. Ya es muy poco probable de que puedas tener un análisis de vibración desde el punto de vista laboral el 100% de la jornada de trabajo. Distinto, por ejemplo, puede ser con ruido. Uno con ruido puede tener un equipo puesto todo el día, no son muy caros en realidad, y tú puedes estar midiendo ruido constantemente. ¿Ya? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí responde a mi pregunta. Ahora quería hacer la otra de acuerdo al ruido. ¿Ya? Eso, la frecuencia más alta que genere o que te indique un peligro, ¿cuál es? Ya mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que van a haber distintas... Mira, deja con una presentación cortita. Dame un minuto. Socio para su familia y su negocio con el más amplio surtido, calidad y precios muy convenientes, porque somos bien dignos y nos ayudamos en tiempos difíciles. Venga y lleve todo lo que necesite en compras al contado o con tarjeta de crédito sin restricción de compra. Nuestras ventas son al detalle y también con precios especiales a comerciantes. Voy a compartirles una lámina, ¿ya? Para que podamos ver un poquito. Ya. Nosotros acá, chiquillos, tenemos una escala que es para lo que es el ruido, ¿ya? Y en este caso tenemos nivel de presión sonora. Acá en Chile, hasta los 85 decibeles puedo trabajar sin un elemento de protección personal, ¿ya? Acá tenemos que hacer una diferencia porque esto no es como... No es válido este concepto puntual para nuestra ley. Ahora, sin embargo, cuando tenemos 130 decibeles, tenemos un umbral de dolor. O sea, tú sientes un pito en el oído y te duele el oído. Si la presión es extremadamente alta o el ruido es extremadamente alto, ¿se puede reventar el tímpano? Sí, se puede reventar el tímpano. ¿Ya? Ahora, lo normal es que nosotros estemos trabajando en un trabajo habitual entre 65 y 85 decibeles, que por ejemplo puede ser una oficina o una sala de clases. Ahora, en minería muchas veces ya los decibeles en ciertos procesos mineros empiezan ya a ser sobre los 95 o 100 decibeles, hacia arriba. ¿Ya? Muchas veces no hay que preocuparse tanto del umbral del dolor, porque en muy pocos casos se puede generar un trabajo esto. Por ejemplo, por una explosión o algo relacionado más o menos con ese tipo. Lo que sí tienes que preocuparte es cuando los trabajadores empiezan a manifestar distintos efectos. O sea, como náusea, mareo. mareos. Mira, mira,
lo puntual es como un mareo, un dolor de cabeza constante, Claro, el pitito en el oído no se va con el tiempo, porque tú estás expuesto a ruido, tú descansas, ese pito debe eliminarse. Pero si tú estás expuesto a ruido, descansas y el pito se mantiene y empieza a aumentar, es que ya estás desarrollando un daño, una patología. claro. Ahora, hay que entender algo bien. Otro elemento, quizás para poder darnos cuenta que tenemos una persona expuesta a ruido, es cuando tú le preguntas algo o está muy, ¿cómo decirlo? Está muy mal genio. ¿Ya? Hay una respuesta ¿Pesado? psicológica, muy pesado. ¿Ya? Claro. Es porque en el fondo la persona, como nosotros decimos, como que está choreada, pero es porque está como confundida por el exceso de ruido. Claro, llega a estar como en shock, ¿no? No, es que el shock, es que el shock va a ser otra cosa. Bueno. El shock es producto puede ser producto de un impacto o de un accidente fuerte, en el cual puede producir un efecto psicológico. ¿Ya? Por si acaso. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, respondió harto. Ya. Chiquillos, ¿alguien tiene otra pregunta que me pueda realizar, por favor? Las vibraciones ¿Ya? se miden a cierta distancia. Mira, por lo general cuando uno... A ver, lo que pasa es que la vibración en sí afecta en el cuerpo de la persona. Por lo tanto, en el caso de la vibración tiene que hacerse lo más cercano al cuerpo posible. ¿Ya? Ya. Distinto es el caso de si tú quieres medir la vibración en un equipo. Que ahí tiene que ser Ya. directamente en el equipo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en el caso de ruido, cuando uno va a medir, ¿qué es lo que uno hace? Coloca el sonómetro a la altura más o menos de la cabeza. ¿Ya? ¿Ya? Y a una distancia más o menos así. ¿Ya? Y coloca el micrófono más o menos a la misma altura, para que la medición sea lo más similar a lo que está escuchando la persona. Hay que tener esa diferencia. Como aproximado posible. Sí, lo que pasa es que cuando ya empecemos a trabajar más, o operativicemos más lo que es el agente ruido en los próximos módulos, ahí nos vamos a dar cuenta de que uno tiene que empezar, por ejemplo, a determinar si realmente esa zona se tiene que medir ruido. Que hay dos metodologías para eso, por ejemplo. Realmente después vamos a darnos cuenta cuál es el cálculo que uno tiene que hacer de tiempo midiendo para que la medición sea representativa. Entonces, no hay que cometer el error de que uno piensa que coloca el sonómetro en la forma que sea, la medición realmente es la correcta. Ah, Eso hay que tener... Chiquillos, hay que entender algo bien. Temperatura es un tipo de agente, el ruido es un agente, vibración es otro tipo de agente. Claro, pertenece a la familia de riesgos físicos, pero sin embargo son riesgos diferentes. Por lo tanto, van a haber equipos distintos para medir. Y cada equipo va a tener una metodología específica para medir. Entonces, eso es como el tema, ¿ya? Más Y, adelante... profe, una consulta. Sí, pregunte. En este caso, si estamos en una zona minera, ¿ya? Estoy en un prevencionista en una zona minera y tenemos los 3 casos de riesgo: temperatura, altura, ruido, vibración, etcétera. Y en ese caso tenemos una persona que está en riesgo con los 3 o 4 casos. ¿Ahí cómo puede reaccionar un prevencionista de inmediato? Ya, primero ahí ¿Viendo tenemos... todo eso al mismo tiempo o Ya. cómo? Mira, hay la pregunta que hiciste es bien larguita, la respuesta. Pero hay que empezar a como acotar casos. En primera instancia, para que, cuando uno está trabajando ya sobre los 2.000, 2.500 metros, en la práctica eso se considera gran altura geográfica. Por lo tanto, para que nosotros tengamos un trabajador expuesto a esa altura, en primera instancia tiene que tener un examen médico, un examen preocupacional. El examen preocupacional ya te va a indicar si la persona tiene la aptitud de salud para poder estar ahí. Eso es lo primero. O sea, en el fondo, un médico valida que la persona tiene la condición de salud para aquello. Ahora, ¿por qué te digo que la respuesta es un poco larga? Porque aquí empezamos ya a trabajar con otras cosas. Cuando tú estás expuesto a ruido, por ejemplo, o a algún compuesto químico, en la práctica, nosotros que tenemos que tener en claro que a mayor altura y mayor tiempo de duración del turno de trabajo,
la cantidad que tú puedes estar expuesto como un nivel o el tiempo se va a reducir, Ah, claro. ¿ya? O sea, ya uno empieza Ciertos a... límites. Lo que pasa es que eso se llama los límites permisibles de exposición. Y tenemos los temporales, los ponderados, o sea, ponderado temporal y el absoluto, que son para que tú mides en distintos contextos dentro de la jornada. Uno puede sacar un promedio en las 8 horas, uno en 15 minutos y uno en cualquier momento, cuando tú haces una medición puntual. Entonces, ya esa es una de las mayores condicionantes, o sea, el tema de la altura. La altura y la jornada de trabajo, eso va a hacer que las modificaciones de los límites sea puntual y va a tener que hacerse sí o sí, ¿ya? Ahora, por lo general, Claro. uno tiene que ya empezar a conocer bien los trabajos que se están haciendo para poder trabajar los riesgos. El decirte, vamos a controlarlo así, de esta manera, en este punto es irresponsable. Porque todavía no, ni siquiera, mira, cuando ya empecemos a ver los otros módulos, tenemos que ver una unidad completa de riesgo minero. Por lo tanto, vamos a conocer riesgos mineros, procesos y cosas así. Entonces, Claro. vamos a darnos cuenta de que llegar a aplicar una medida de control no es lo mismo. Mira, te voy a poner un caso bien sencillo. Yo acá tengo un mini cargador frontal con orugas, ¿ya? Que tiene todos los rangos de movimiento, ¿ya? Que esta es la metodología con que yo trabajo, en realidad. Yo trabajo mucho con juguetes. Me gusta más que ustedes puedan ver cosas que Claro. mostrarle cosas. Sin embargo, en minería eso se considera un equipo de apoyo, un equipo secundario, por el tamaño y por lo que puede hacer. Ahora, ¿cómo controlo los riesgos de eso? Va a depender, primero que todo, del entorno, de los trabajos que se estén haciendo. Y también nos vamos a dar cuenta que van a haber medidas de control previas. Entonces, ahí empiezan a haber distintos elementos que empiezan a conjugar. Uno le puede llamar a eso el famoso gema, ya que eso vamos a empezar a verlo ya en el taller 1, vamos a empezar a trabajar los conceptos que hemos visto y reforzar otros y ver otros conceptos más. Y el concepto gema hace referencia a un sistema, que vamos a tener gente, equipo, material y ambiente. Y estos 4 elementos cuando interactúan van a empezar a producir distintos riesgos. Claro. ¿Ya? Entonces tenemos que empezar a hacer un análisis más fino. En el fondo tenemos que empezar a ver cuáles son nuestros procesos, cuáles son las actividades y las tareas. ¿Ya? Miren, yo en seguridad industrial a ustedes les subí un manual o un libro que se llama Fundamentos de Seguridad Industrial, parece el libro. Tiene ese nombre. ¿Esa está en la plataforma? En la plataforma está en Moodle, en bibliografía. Parece que se lo subí en seguridad industrial. Ahí hace también referencia mucho a lo que estoy comentando el concepto GEMA, porque es un concepto que sí o sí tenemos que empezar como a trabajar más adelante. Ya. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos está quedando Ya, muy muchas poquito gracias, tiempo. profe. De nada. Les recuerdo de igual forma, si van teniendo dudas o consultas, me las van planteando por correo, por el chat de Moodle, y háganlo, chiquillos, ¿ya? Porque yo no Ya. sé si queda todo muy claro o soy muy buen profe o ustedes entendieron todo. Entonces me interesa eso, chiquillos. Chiquillos, nos vemos mañana, que estén bien. Ya, muchas Chao, gracias, chao. chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.